¿Preparados todos para una de esas introducciones impactantes de las que luego salen unos 43.723 memes que no tienen absolutamente nada que ver con el caso? Bienvenidos al terror y al humor. Este caso es espeluznante porque nos toca de cerca, porque estamos hablando del mundo de YouTube. Imaginaos que sois seguidores, fans, admiradores de un pequeño youtuber que sube covers de canciones populares, que sube contenido fitness, de musculación, cómo mejorar en el gimnasio, os cae bien, parece buen chico, parece simpático. Es un tío en definitiva agradable. Pero en los últimos vídeos observáis una cosa extraña, se ríe solo sin motivo, tiene conductas un poco bizarras, algunas de sus frases no tienen sentido, deriva temas a otros que no van a ningún lado y os empezáis a extrañar, no tanto a preocupar, simplemente extrañar. El último vídeo es el más raro de todos. Pasan unos días, no sabéis nada de ese youtuber y de repente miráis las noticias. Salta la alarma, salta la bomba. Un chico ha entrado en el garaje de dos desconocidos, los ha asesinado y ha sido detenido mientras estaba devorando su abdomen y su cara. Cuando veis las fotos y los vídeos de la detención y veis quién es ese chico, no os lo podéis creer. Efectivamente, es el youtuber al que seguíais, el youtuber al que admirabais y al que agradecíais su contenido. Acaba de asesinar a dos personas y estaba devorándolos. Bienvenidos, amigos y amigas, a este vídeo para la no semana de Halloween en el rincón de Giorgio. No ha habido semana de Halloween como tal, pero sí ha habido un podcast especial en The Wild Project con Beatriz de Vicente analizando los 10 mayores asesinos en serie de toda la historia, tanto a nivel de narración de lo que hizo como a nivel psicológico y criminológico. Espectacular. Y este vídeo, porque no quería abandonar completamente la semana de Halloween. Ya os dije el año pasado de que necesito un break de estas semanas porque me consumían mucho tiempo y además se da la circunstancia de que mi padre fallecía en estos días, por lo que, bueno, no son los más fáciles en casa y la verdad es que meterme ahora 10 días solo grabando y editando encerrado en casa no es lo que más me conviene. Por lo tanto, hacemos este break, este parón de la semana de Halloween completa, pero eso no significa que se abandone ni el canal ni el terror. Por lo tanto, hoy tenéis un vídeo con un caso que es tremendo, un caso muy complicado, muy actual y que de alguna manera sí que está en la frontera entre el mal y la víctima que se convierte en verdugo, porque ya veréis que las cosas no son tan sencillas y que quizás el malo no lo es tanto. Comenzamos pues con esta historia que estoy seguro de que os va a helar la sangre. Vamos allá. Como siempre en estos casos tenemos que comenzar por el gran protagonista Austin Kelly Harrouff, nacido el 21 de diciembre del año 1996 en la pequeña localidad de Júpiter, Florida, Estados Unidos. Ya sabéis que casi todo lo malo acaba pasando allí. En cuanto a la familia no hay nada realmente destacable. Tenemos a dos padres normales, Wade y Mina, se separan como tanta gente, pero no hay maltrato físico, no hay maltrato psicológico, no hay extrañezas, no hay rarezas, familia completamente normal. Y en cuanto a la infancia, adolescencia de Austin, lo mismo, un chico considerado por todos como muy simpático, agradable, un poco tímido. Es cierto que ya veréis que el tema de YouTube yo creo que le ayudó muchísimo a sobreponerse de esta timidez, de esta introversión, pero nada hacía sospechar que se acabaría convirtiendo en un asesino y que acabaría incluso convirtiéndose en un asesino con tendencias caníbales. Era algo absolutamente impensable para esos compañeros de colegio. Era algo absolutamente... Charlie, ¿qué pasa, colega? Dame la patita. Gracias. Es como si os dijeran a vosotros que ese compañero o compañera que tenéis en el instituto, en el colegio, ese chico o chica tímido pero simpático, gracioso, que le gusta cantar, acabaría saliendo en las noticias por haber cometido un crimen tan terrorífico que incluso cuesta de creer que sea real, pero sí. Es absolutamente cierto, y pasó hace muy poco tiempo. Austin vivía principalmente con su madre, pero pasaba muchas temporadas y muchos días en casa de su padre. La relación con ellos era buena, era normal, pero ya veremos, y esto es muy importante, que en los últimos tiempos, acercándonos al crimen, acercándonos al horror, empiezan a haber ciertos comportamientos extraños en la vida de Austin. Por ejemplo, unos 6 meses antes del doble asesinato, Austin le dice a un amigo que ha hablado con el diablo. Este se ríe, no le hace caso, piensa que está de broma, piensa que le está vacilando y la cosa se queda ahí. Como luego el amigo entra en shock
cuando se da cuenta de que eso no iba tan en broma. Luego iremos con más detalle a los momentos antes del crimen, veremos sus últimas horas y analizaremos también un poco sus últimos días, semanas, meses, porque hay chicha que cortar realmente. Como os he comentado anteriormente, Austin era un chico tímido, no ayudaba el hecho de que tenía un poco de sobrepeso, tampoco nada del otro mundo. Esa es una de las grandes razones por las que Austin empieza a entrar en el mundo del fitness, incluso llegando a pensar en ser culturista, y aquí, para superar esa introversión, para animar a los demás a hacer como él, crea su canal de YouTube. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos, ya me he puesto mis auriculares de 0,3 céntimos. Siempre la calidad tiene que estar por encima de la media. Además, estoy grabando esto en H264. Bueno, mis auriculares fantásticos, impresionantes, del bazar más barato que existan. De verdad que se escuchan mejor. Mentira, se escuchan muy mal, pero da igual. Primero tenemos la cabecera y la foto de perfil, que no tienen mucho más misterio. De hecho, se nota que es un canal relativamente amateur, porque la cabecera no está bien cortada, la foto de perfil no tiene la máxima definición, pero lo interesante en este caso no es tanto lo visual, sino lo que está escrito. Aquí tenemos la información, la biografía del canal, y pone lo siguiente: "This that fuck around music you've been hearing about". Vale, porque él hacía covers de canciones que veremos un poquito, pero esto es lo realmente interesante. "I've got a psycho side", tengo un lado psicótico, "and a normal side", y un lado normal. "I've lost my mind, help me find it". Esto puede ser la típica frase edgy que 54.000 chavales utilizaban en esa época. Pero si luego vemos lo que hizo, entendemos muchas cosas. Es posible que él ya se diera cuenta de alguna manera de que había dos personalidades dentro de él: la normal, la simpática, la agradable, la buena persona, y esa parte caótica, esa parte extraña. No diré malvada, porque yo aquí no creo que haya maldad. Lo que creo que hay es psicosis y enfermedad, y esto es muy jodido. Impacta bastante leer esta frase y ver lo que hizo después, ¿no? No tiene muchos vídeos, los primeros son, bueno, básicamente musicales, tiene algún blog bastante cutre. Vamos a ver este, que es el primero. Muy sencillo, muy amateur, grabado con un móvil. Y aquí vemos un Austin que aún tiene la cara más rechonchita, porque como veremos posteriormente se adelgazó bastante, se musculó, pero vemos que ya está en transformación, ¿no? Es un blog muy normal, realmente, es un blog muy sencillo, y aquí lo que vemos es el inicio de un youtuber como hay 54.000. Podemos ver alguna de sus covers, por ejemplo, esta de Elvis. Evidentemente, sabiendo lo que hizo, ver estas caras puede indicar que algo no está bien, pero esto es muy tramposo, porque a posteriori los análisis son facilísimos. Yo aquí, sinceramente, no veo más que un chaval intentando hacerse el gracioso, intentando hacer reír y siendo un poco payaso. Realmente, siendo a lo cutre como lo ha grabado, sin micro, seguro que con un teléfono móvil, pues no lo hace mal, y tiene algún cover que no está mal cantado. No pondré mucho porque no sé hasta qué punto YouTube por copyright me puede meter problemas, pero bueno, digamos que pues tenía su parte musical, le gustaba cantar, pero también tenía su parte de fitness. Aquí vemos uno en el que enseña a hacer el vacuum, que es algo que alguna vez he intentado y nunca he podido hacer, me es imposible. Y fijaos en la cara, que ya está más chupadita, ¿no? Está más finita. El chico se estaba musculando, realmente no iba mal. Para ser un chico joven, un chico que, vamos a decir que está empezando. Bueno, aquí tenemos, no voy a poner mucha de su charla porque realmente tampoco no es que sea la más interesante del universo. Aquí ya empezamos a tener un poco de charla más extraña. Sí que es verdad que no se centra, pero estamos en las mismas. A posteriori es más sencillo hablar de esto. Si tú lo ves sin ningún contexto, simplemente puedes pensar que es una persona que aún le cuesta expresarse, que no es la más elocuente del mundo, como tanta gente que está empezando en YouTube, ¿no? Pero si nos vamos acercando a la fecha clave, 15 de agosto del año 2016, es cuando realmente empezamos a ver cosas extrañas. Lo mismo.
Esto de hecho podría ser incluso un vídeo Old School del Rubius, ¿no? Con las caretas, con las voces, etc. Hi guys. Well, I just wanted to say that I think the best exercise for your chest muscles would probably be the bench press. Yeah, I think that probably is the best exercise for your chest, because for me, it just helped really develop it. I mean, I did other chest exercises and like, it just was the best. Like, I just want to fucking say that. And like, anybody who disagrees is such an asshole. Esto es del 7 de agosto de 2016. Días literalmente antes de que asesinara a 2 personas y empezara a comerse una de ellas, o desgarrarla con los dientes. Si tú no sabes nada, ves un chaval haciendo el tonto, haciendo humor facilón o haciendo caretas. Cuando sabes lo que estaba pasando en ese momento por su mente, o crees comprender un poco, el vídeo se convierte en otra cosa muy diferente. Seguramente la que estaba conduciendo era su novia ya estaba avisando, incluso habló con los padres, de que pues bueno, este comportamiento no tan solo era de cara al espectador, sino también era de forma interna. En su relación había conversaciones extrañas, cambios de humor, momentos de llantos, momentos de risas, algo no estaba yendo bien. Pero es que si nos vamos a su último vídeo, What I'm About in Bodybuilding, nos vamos a un vídeo publicado tan solo 3 días antes de su crimen, de que su cabeza hiciera clic y se convirtiera en un monstruo seguramente por primera vez en su vida. Quiero que os fijéis sobre todo en su mirada perdida, en su mirada a la nada, en su mirada incluso vacía. Vamos allá. What's up, guys? I just want to let you know that I came to a realization of something. I no longer want to follow Arnold or any other bodybuilder. I want to follow myself, you know? No es tan interesante lo que dice como el estado en el que está. Sobre todo la mirada, fijaros en esto porque es lo más importante. Cuando una persona está llegando a un punto de break mental, muchas veces lo primero que notas es mira raro, no centra sus ojos, párpados caídos, etc. Vamos a la parte final. All I need is really just to learn from everything. I'm learning from all the protein companies. I'm learning from all the bodybuilders, you know? I'm learning what did they do wrong. I'm learning where did they go wrong, you know? What do I think they did wrong? We're all the same, though. Peace out. Peace. Horas después se quitaba la ropa y con un cuchillo en mano asesinaba y masacraba a 2 completos desconocidos. Ahora iremos con ello. Vamos a ver y analizar las últimas horas de Austin antes del click mental. Como os he comentado, ya habían indicios de que algo no estaba funcionando bien. Su novia, amiga, tampoco queda muy claro hasta qué punto era una pareja formal, pero bueno, vamos a decir su rollete, avisó de que algo no funcionaba, a un amigo le había comentado el tema del diablo. En esos últimos días, semanas, incluso meses, con sus padres también comenzó a tener un comportamiento inusual, hablaba muy poco, se comunicaba menos, se aislaba, en muchos casos dormía en el sótano, en el garaje, y se pasaba horas y horas encerrado, no sabía comunicar lo que le estaba sucediendo. Y aquí sí que se tiene que decir que sus padres quizás podrían haber estado más atentos a estos comportamientos para haber llevado a su hijo a un psiquiatra, a un psicólogo. De hecho, su padre, esto lo narra a posteriori de todo lo que os contaré, dijo que un día cuando estaban en el bosque de excursión con su hijo y unos amigos encontraron un par de caparazones vacíos de tortuga. En ese momento Austin paró en seco, se quitó un pequeño cuchillo que llevaba encima, pidió a todo el mundo que se pusiera detrás de él y les dijo que les iba a proteger. Su padre se extrañó y le dijo: baja esto, ¿qué estás haciendo? A lo que Austin hizo caso. Este comportamiento que a priori
puedes pensar que es un poco exagerado, indica que seguramente desde hacía años este chico tenía problemas mentales, porque yo aquí sí creo por completo que estamos hablando de un enfermo mental y una persona que necesita y seguramente durante toda su vida necesitará tratamiento importante. Vayamos a la noche del 15 de agosto del año 2016. Austin está cenando con su padre y la novia de este en el restaurante Duffy's Sport Grill y está la cosa tensa, está la cosa mal, discuten, hay incluso un conato de agresión. Ese día Austin estaba incluso más raro de lo normal, hablaba de Dios, hablaba de tener superpoderes, de poder leer a las personas. Su padre no sabía cómo responderle, se enfadaron, Austin se puso violento y se acaba marchando. Las cámaras del restaurante captaron el momento exacto en el que Austin se va indignado de ahí. Llevaba unos pantalones cortos blancos, una camiseta azul y una gorra del Make America Great Again. No es coña. Después de salir del restaurante, Mina, su madre, se entera de esto, lo va a buscar, le pide que vuelva a hablar con su padre, que se reconcilien, él vuelve, la cosa se vuelve a poner tensa y se vuelve a marchar. I don't know how to do this. My son, he's taken off. It seems like he's a little delusional. He says, you know, he feels immortal and like a superhero. So I don't know what's going on with him. And he was out to dinner with his dad today and he took off. He left on foot? Yes. He has no ID on him, no phone. We'll say, I think the only thing he has on is a pocket knife. En este caso ya nadie puede detenerle y camina unas 2 millas en dirección a la casa de su madre donde se iba a quedar esa noche. Y aquí es donde empieza lo macabro de verdad. Él asegura que en esa trayectoria vio a una persona que le dio muchísimo miedo. Una persona a la que él identificaba con el nombre de Daniel. No hablaron, no hubo ningún tipo de comunicación. Simplemente la vio y la aterrorizó, por lo que aceleró el paso para llegar lo más rápido posible a casa de su madre. Pero por desgracia sus pasos no lo llevaron a la seguridad de su propia casa. Se desvió del camino, vio a 2 personas que estaban sentadas delante de su garaje abierto y en ese momento su vida y la de esas 2 víctimas cambió para siempre. John Joseph Stevens III y Karen Mission Stevens, de 59 y 53 años respectivamente, estaban, como cada día, sentados con unas sillas plegables fuera de su garaje que tenían abierto. Les gustaba estar ahí con el buen clima, estamos en Florida, charlando, comentando lo que ha pasado durante todo el día, viendo a los vecinos pasar, lo típico y tópico que puede hacer una pareja de esa edad en una zona tan bonita, porque realmente Júpiter, si veis fotos, es una ciudad pequeñita pero preciosa, con muy buen clima en la costa, un sitio ideal. Para ellos lo fue hasta ese momento. De repente observan a un joven que no habían visto en su vida, y esto es importante porque no hay ningún motivo para explicar lo que sucederá a continuación. El chico se acerca de forma acelerada, se quita la ropa, saca un cuchillo y empieza a atacarlos. Se meten en el garaje en una lucha por la supervivencia. Austin se convierte en un animal, es un depredador, grita, está fuera de sí, agarra otros objetos del garaje para atacarlos, pero al final, con un machete, acaba con ellos. Primero con Michelle y después con John. Un vecino que estaba cerca ve toda la escena y tiene la valentía y la osadía de ir a ayudar a sus 2 amigos, aunque delante tiene una auténtica bestia. Y la bestia se da cuenta de que una tercera persona se acerca, así que se abalanza sobre él, machete en mano, y le acuchilla en la espalda y en el cuello. Pero el vecino Jeffrey Fisher, de 47 años, sobrevive y como puede escapa. Llama al 911 y avisa a la policía. Cuando la policía llega se encuentra con una escena dantesca, una escena de película de terror, pero que es absolutamente cierta. Austin estaba en ese momento devorando el abdomen y la cara de John, y cuando la policía le avisa y se gira, ven algo que les hiela la sangre. No es la mirada de una persona,
que está haciendo el mal, no es la mirada de un asesino, es la mirada de un monstruo. Le ordenan que se aparte, no les hace caso. Le disparan con un taser, lo golpean, lo intentan agarrar y era imposible. Ellos mismos explican que tenía una fuerza sobrehumana como no habían visto nunca jamás. Estamos hablando de policías de Estados Unidos. Los policías americanos están acostumbrados a usar la fuerza, en algunos casos quizás demasiado, y son gente normalmente grande y fuerte, y no podían con un chaval joven que iba sin ropa y que estaba en ese momento haciendo lo peor que habían visto jamás a ningún criminal. Solo consiguen detener esa escena horrible cuando un K9 officer, un perro entrenado especialmente para casos radicales, lo ataca, y ahí sí consiguen detenerlo. Hay unas imágenes de su detención, se ve a ese chico, se ve a Austin con la cara destrozada. Varios policías estuvieron encima de él y aún así no podían detenerlo. Lo que es el cuerpo humano y lo que es la mente cuando está en otro estado, cuando está en otro sitio. Cuando consiguen por fin aplacarlo, Austin empieza a gritar: "No he consumido drogas, hacedme el test, matadme ya". Y aquí pierde la conciencia. Y es que se cree que durante ese arrebato agresivo consumió diferentes productos químicos del garaje. Esto le provocó que a las pocas horas estaba en estado crítico en el hospital y que su vida corría serio riesgo. Cuando la policía comienza la investigación, tienen claro que aquí ha habido drogas de por medio. En ese momento estaban muy de moda las drogas sintéticas, como la flaca, las sales de baño, drogas conocidas comúnmente como la droga caníbal, drogas que te provocaban un estado de agresividad brutal, provocaban una disociación completa en tu ser. En ese momento ya no eras una persona, eras un animal, y alarmó mucho a la sociedad americana cuando hubo algún caso de canibalismo, y pongo canibalismo entre comillas, porque no estamos hablando de un acto de canibalismo per se, es decir, que esa persona quisiera realmente probar la carne humana, como algunos asesinos en serie que hemos visto aquí han hecho, sino que yo creo que tenían un descontrol total y absoluto psicológico motor, y eran capaces de hacerlo todo. Cuando le hacen a Austin el análisis toxicológico, los policías alucinan, porque no hay rastros de ninguna droga, tan solo un poquito de marihuana y ya está, nada que, desde luego, justificara lo que acabó pasando. Al cabo de unos días, Austin se recupera y explica que no recuerda casi nada. Recuerda claramente haber visto a ese tal Daniel, asustarse mucho, y a partir de ese momento solo tiene flashes. Recuerda en algún momento usar un cuchillo y poco más. Y aquí es donde entramos en uno de los temas más controvertidos, sin ningún tipo de duda, de este caso. ¿Qué le pasó a este chico y hasta qué punto es culpable de sus actos y por lo tanto tiene que pagar por ello? Por un lado tenemos a la familia de las víctimas que están pidiendo de forma incansable la pena de muerte, totalmente comprensible. Y por otro lado tenemos al propio Austin y a su familia, cuyos abogados están pidiendo ni tan siquiera realizar el juicio, ya que su cliente no era consciente de lo que estaba haciendo en el momento del crimen. El psiquiatra forense Philip Resnick estudió el caso y analizó concienzudamente el comportamiento de Austin, concluyendo en lo siguiente: Austin vivió un brote psicótico agudo debido, con toda probabilidad, a una esquizofrenia que le acompañaría durante toda su vida. Como os he dicho, aquí tenemos una batalla judicial. ¿Puede ser juzgado una persona que ha hecho el crimen más abyecto pero que no era consciente en ese momento? Supongo que esto en muchos casos es un tema subjetivo del propio juez. En esta ocasión, y para indignación total y absoluta de la familia de las víctimas, Austin es declarado no culpable por razón de demencia. Luego daré mi opinión, si estoy de acuerdo, si no, ¿qué haría yo en estos casos? Austin queda en libertad engañosa, ya que tendrá que estar internado en un psiquiátrico hasta que los doctores confirmen que no es un peligro, ni para él ni para la sociedad. ¿Cuándo sucederá esto? Lo más probable es que nunca, o que pasen muchos y muchos años. Los familiares de las víctimas, como podéis imaginaros, no estuvieron de acuerdo con esta resolución. Llegaron a exclamar que debería haber muerto Austin esa noche, que no merecía estar vivo, y uno de los familiares mencionó extensos mensajes de texto en los que el propio chico reconocía haber tomado sustancias las semanas anteriores al crimen. He buscado información sobre esto porque es muy importante. No es lo mismo que te haya dado un brote psicótico porque consumes drogas habitualmente a que te haya dado un brote psicótico porque tienes una enfermedad que te viene de nacimiento como la esquizofrenia y has sido seguramente
otra víctima. Para mí cambiaría por completo el significado de esta sentencia. Mi opinión sobre esta historia, y ya sabéis que siempre me mojo en estos casos, es muy complicado. Entiendo perfectamente el enfado de los familiares de las víctimas, han hecho declaraciones muy fuertes que tienen todo el sentido, toda la lógica del mundo. Han dicho cosas como: no sabía que en este estado podías asesinar, podías masacrar a alguien y salir libre, y es completamente normal pensar así. Y es que si esto me hubiera pasado a mí y hubiera perdido un familiar debido a un crimen tan horrible, sería el primero en pedir pena de muerte constantemente, y no tan solo eso, sino que quizás hubiera tomado cartas en el asunto de forma particular. Pero creo, sinceramente, que este chico, que Austin, es una víctima de su propia enfermedad, que es un prisionero de su propio cerebro, por todo lo que se ha contado de él anteriormente, lo bien que ha hablado todo el mundo de él antes de los asesinatos, el hecho de que no recuerde nada, que se le han hecho peritajes psiquiátricos y que concuerdan. Y aunque no es habitual, y la gran mayoría de personas con esquizofrenia tienen vidas completamente normales y no son agresivos, no podemos obviar de que hay gente que en un brote psicótico es capaz de hacer algo similar a lo que hizo este chico. Yo no sé si había consumido drogas o no, evidentemente me cambiaría la opinión de todo esto. Yo creo que en un caso tan particular como este no merece la pena de muerte. Lo que yo sí creo que merece es estar internado, seguramente de por vida, en una institución psiquiátrica, porque es cierto que aunque se le controle la enfermedad, lo que ha hecho es tan grave y es tan dañino para la sociedad que dejarlo libre sería, yo creo que un peligro. A mí no me gustaría tener de vecino a una persona que en su haber cometido algo así. Yo creo, y esta es mi opinión, evidentemente, podéis poner en comentarios la vuestra, de que tendría que estar en un psiquiátrico, pero de por vida. Y hasta aquí este vídeo y esta narración de este caso, un caso muy reciente, pasó hace menos de 10 años, si estáis viendo esto en la estrena del vídeo. Es un caso muy chocante, combinamos el tema de YouTube, el youtuber que, bueno, hace algo terrible, pero también el tema de la enfermedad mental, y es muy importante que aunque veáis casos así, donde la enfermedad mental tiene una importancia vital, que no juzguemos a alguien porque sea bipolar o porque tenga un trastorno esquizofrénico. La gran mayoría son personas que van a tener una vida normal, no son agresivas, no son violentas y no son un peligro para nadie. En todo caso, quizás el mayor peligro lo tienen hacia ellos mismos. Os mando un beso muy grande, feliz Halloween. El año que viene no creo que haya semana de Halloween, de verdad que me apetece tener unos años de descanso, pero vais a tener contenido durante todo este año, tanto, por supuesto, en The Wild Project, como aquí en el Rincón de Giorgio. A rockear siempre, y nos vemos con Super Charlito. Charlie, mira, Charlito, Charlito, ¿despides tú el vídeo? Venga, va, a rockear siempre. Yeah. Adiós, Charlito.